Iglesia ha estado más abierta que nunca, a pesar de la complejidad de los temas, y que muchas veces hemos estado más cerca de las personas y de las situaciones que en otras realidades. El colchón de las familias es muy escaso, es decir, las familias que nosotros acompañamos y atendemos ya tenían serias dificultades para llegar a fin de mes o para tener un proceso vital digno y pleno antes de la pandemia. Entonces, a poco que esa situación tan precaria que las familias tienen se ha visto afectada, pues 15-20 días desde que se decretó el estado de alarma ya empezamos a notar cómo muchas personas, ¿no?, y muchas familias pues necesitaban apoyos que hasta ahora no habían demandado. Esas situaciones de dolor, de dificultad, la Iglesia ha estado muy próxima a todas ellas, intentando generar esperanza y animando. Para mí el mayor sufrimiento ha sido de las familias, de no poder despedirte, de no poder hacer un funeral. La llegada del coronavirus nos pilló a todos con el pie cambiado. De pronto nuestra rutina se vio alterada. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno declaró el estado de alarma y el país se paralizó. Para atender todas las necesidades de las familias que llegaron pues muy de repente, sin que nadie se lo esperase, pues también mover personal, mover voluntarios de unos programas a otros, utilizar instalaciones de unos programas para otros servicios. Bueno, en esos momentos, esos primeros meses, que sí que es verdad que fueron agotadores, pero era garantizar todos los servicios y de las personas que ponemos a disposición de las personas más vulnerables, y también proporcionar nuevas acciones y nuevos servicios que hasta ahora no nos habíamos planteado, claro. Los 3 primeros meses fueron los más duros, confinamiento domiciliario estricto. Solo se podía salir para ir a trabajar, abastecerse de necesidades básicas o para acudir a un centro sanitario. Pero surge un problema. ¿Qué pasa con las personas que carecen de hogar? Cáritas tuvo que buscar una solución de emergencia. Hasta finales de junio amplió su albergue gracias a las dependencias del Seminario de San José. Fue un privilegio contar con esas instalaciones, con esos espacios, porque esos meses de confinamiento fueron duros para todos. Pongámonos en la situación de la convivencia de muchas personas con perfiles muy diversos, porque pues dentro de las personas en situación sin hogar podemos encontrar muchas problemáticas, ¿no?, desde personas mucho más normalizadas que se han encontrado en la calle por situaciones económicas hasta problemas de salud mental, adicciones. Pues esas instalaciones amplias, con mucho personal, con voluntarios, con sacerdotes que nos ayudaron mucho, con movimientos de personal, nos permitieron dar un servicio, yo creo, muy digno. Cáritas tuvo que redoblar esfuerzos para atender la avalancha de solicitudes de ayuda, tanto para cubrir necesidades básicas como otras muchas que hasta ahora no se les habían planteado. Si bien es verdad que hemos tenido que apoyar mucho en necesidades básicas, medicamentos, alimentación, yo sobre todo destacaría que hemos tenido que hacer muchas cosas que antes no hacíamos. Es decir, hemos tenido que llevar alimentos y medicamentos a domicilio porque las personas estaban confinadas y no podían salir, o hemos tenido que prestar equipos informáticos para que las familias pudieran, los hijos, seguir el curso escolar con cierta normalidad, o hemos estado haciendo recados y haciendo compras a personas mayores en el mundo rural. De forma general hemos notado un incremento como un 10% en el número de familias, pero sobre todo lo que estamos notando es un incremento en los apoyos o en las ayudas o en las respuestas que estamos proporcionando, ¿no? Algunas en ayudas en especie estamos en un 25 o un 30% más que el año anterior, en adelantos de ayudas de la Administración más del 50% más que otros años. Quiero decir que luego hay ciertas actividades, ciertos indicadores que se nos han disparado a lo largo de este año. A pesar de este notable incremento en las carencias de las familias, la ONG de la Iglesia Católica cerrará el año en positivo. Ha habido otros muchos programas que han tenido que suspenderse por las restricciones y se han disparado las donaciones. Ha habido un mayor coste en muchos servicios, pero no va a haber déficit económico en la institución este año. Lo que nos ayudará a afrontar el 2021 y el 2022, que preveemos complicado, porque es en el último trimestre del año en el que estamos notando que se están acercando más familias a nuestros servicios. Porque sobre todo familias que habíamos atendido en los años de la crisis anterior y habían dejado de necesitar nuestros apoyos, y ahora con todas las restricciones, con la paralización de gran parte de la economía, se están acercando a nosotros. Ese es el principal temor de Cáritas. ¿Qué ocurrirá cuando se suspendan las medidas gubernamentales para evitar desahucios o el corte de los suministros en los hogares por impagos? Nos da cierto miedo, ¿no?, qué va a pasar cuando esas medidas no estén
y cuando las familias pues tengan que afrontar pues todos esos endeudamientos que están adquiriendo pues de los alquileres, de suministros. Otra tarea que ha tenido que atender la diócesis ha sido la relativa al acompañamiento a las familias de las víctimas del coronavirus. La suspensión o limitación de aforos en velatorios y entierros supuso un duro trago para miles de burgaleses. También lo fue no poder visitar a los enfermos cuando ingresaban en el hospital durante las primeras semanas de la pandemia. Al principio fue un poco desconcertante cómo poder llegar a aquellas personas que a pocos metros en las habitaciones les tenías sufriendo y no sabías cómo llegar o no podías, ¿eh? Entonces fue un poco de incertidumbre por lo presente que había, pero también un poco pensando en lo que era el sufrimiento que estarían padeciendo los enfermos. Y también nos llegaban como capellanes pues llamadas, avisos de las familias: oye, que tengo un familiar, mira a ver si puede, si no podemos. Entonces había mucha presión, ¿eh? y mucha preocupación también por no llegar, por no poder llegar al principio. Después ya se fue organizando y de una manera reglamentada pues hemos ido pasando por donde nos han llamado, ¿eh? Muchas familias acudían al sacerdote porque ellos se sentían que mandando un intermediario quedarían más tranquilas, o sea, se servía sufrimiento. Una palabra de que está bien, que está tranquilo, no os preocupéis, era de mucho confort para las familias. También me ha tocado alguna vez alguna videollamada, ¿no? Porque ya tienes el EPI o estaban allí hablando, y esas conversaciones entre familia y paciente y esas lágrimas llegan al corazón. Las celebraciones litúrgicas se han visto seriamente afectadas durante el último año. En una primera etapa estuvieron suspendidas. Meses más tarde se vieron muy restringidas a causa de los aforos impuestos para frenar la transmisión del virus, lo que obligó a las parroquias a tirar de imaginación para poder atender a sus feligreses. Esto ha afectado enormemente a lo que supone la comunidad cristiana. La comunidad cristiana fundamentalmente es una comunidad que está fortalecida o enraizada en lazos de tocarnos, de vernos. La situación de pandemia pues imposibilita precisamente esa creación de comunidad que es el sostén de lo que es la experiencia cristiana por excelencia. Y eso se ha visibilizado pues especialmente en las celebraciones litúrgicas, pero no solo, también en el trabajo en grupos, en las parroquias, en las tareas de evangelización. Nuestras redes sociales estaba más orientado a las familias, a los alumnos de catequesis, a sus padres. Las misas en un principio orientamos a través de nuestra página web a seguirlas pues, en los canales habituales y ha sido el momento de la desescalada, cuando por fin nos han dejado salir, cuando de pronto eso ha llegado la gente a la puerta de la iglesia y ojo, aforo limitado, ya está lleno, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a casa, ¿no? Ya sí que dimos el salto a emitir la misa a través del canal de YouTube. Creamos un canal de YouTube, también a través de Instagram. Yo creo que desde la aparición como tal ya de los smartphones, ¿no? De los teléfonos inteligentes y la conexión a Internet en los teléfonos, ya no es esa brecha digital, digamos, que teníamos antes de una persona mayor coger una tecnología nueva, como podía ser un ordenador, como podía ser, pues lo hemos notado a mejor, eso, todo el mundo tiene su teléfono móvil, se desenvuelven bastante bien. La limitación en cuanto al número de personas para la celebración, pues supuso, y así lo manifestaron los obispos de Castilla y León en un comunicado, un grave perjuicio al derecho de libertad religiosa. Ese derecho de libertad religiosa que ha sido sancionado en una sentencia del Tribunal Supremo y que, a raíz de la cual se han levantado esas limitaciones de personas en ese número para las celebraciones, quedando en un tercio. Ese tercio, pues evidentemente, lo consideramos que es mucho más racional. Pero no todo ha sido negativo. La COVID-19 también sacó lo mejor de nosotros mismos. Mientras que en Cáritas puedes vivir situaciones muy duras de sufrimiento y eres testigo de, pues de muchas situaciones dolorosas, también es verdad que somos testigos de muchas situaciones o de ejemplos de auténtica esperanza. Es decir, se ha acercado muchísimas personas, particulares como voluntarios nuevos, donantes, empresas que querían colaborar, que han donado desde mascarillas hasta ayudas en especie para las familias, hasta donaciones económicas. Y luego hemos descubierto que nuestro voluntariado es un voluntariado muy fiel, muy comprometido. Fue la cara amable, una auténtica explosión de altruismo y generosidad. Durante esos meses de encierro, quien más y quien menos trató de aportar su granito de arena.
El virus nos ha cambiado la vida, pero no nos ha arrebatado aquello que nos hace humanos.